El entrenamiento no comienza por el método, comienza por comprender a quién, para qué y cómo entrenar. Sean ustedes bienvenidos a mi canal, al canal de un apasionado por el deporte, Juan Carlos Sánchez, quien les está hablando. De antemano agradezco muchísimo los mensajes que hemos recibido de algunas personas. Profe, ¿qué pasó? Juan, ¿qué pasó que no volvió a subir videos? Estaba súper interesante la dinámica de la cual usted venía planteando el proceso del entrenamiento deportivo. Me disculpo, efectivamente no habíamos subido video ya hace algunos días. Estábamos muy concentrados. Yo en el anterior video donde estábamos hablando de las 3P y hicimos énfasis específicos en el planificar, les mencionaba que estábamos escribiendo un libro. El libro, pues imagínense que es la primera experiencia al construir un documento de estas características, y hemos construido algunos otros documentos, manuales, programas, planes, artículos, pero el documento como lo estamos construyendo en este momento no. Entonces se han presentado algunas deficiencias, por decirlo de alguna manera, que seguramente se están convirtiendo en fortalezas, y es que leemos el libro, releemos y releemos y encontramos algunas deficiencias que, como lo vengo mencionando, que hay que corregirlas, porque la idea es entregar pues un material que les pueda ayudar a ustedes, los entrenadores, en los diferentes procesos de entrenabilidad. La intención, retomar de los temas que veníamos planteando, el programar. El programar tiene que ver con la segunda P de las 3Ps que de alguna manera yo les he venido mencionando. Cuando hablamos de las 3P en un capítulo del libro es el planificar, el programar y el periodizar. Elementos fundamentales durante todo el proceso de entrenabilidad que usted vaya a desarrollar, o con deporte formativo, con los programas de actividad física o con el programa de adulto mayor. Retomando un poco, ¿se acuerdan de las 5 preguntas que estábamos hablando? ¿A quién estoy entrenando? ¿Para qué estoy entrenando? ¿Qué debo entrenar? Estas preguntas tienen que ver con cada uno de los momentos en estas 3P. ¿A quién estoy entrenando y para qué estoy entrenando? Fueron 2 preguntas que dimos respuesta a partir de los principios del entrenamiento, pero que van de manera específica con el planificar. Vamos a revisar ahora la tercera pregunta, y es ¿qué debo entrenar? Y ese ¿qué debo entrenar? Entonces lo llevo, o la respuesta nos la va a dar el programar. Programar, organizar los estímulos. Una vez que hemos definido la dirección de todo el proceso de entrenabilidad mediante la primera P, que es el planificar, nosotros los entrenadores asumimos un desafío nuevo, y es el transformar los objetivos y las adaptaciones esperadas en acciones concretas del entrenamiento deportivo. Recordemos que en el planificar no solo establezco objetivos, sino también debo establecer algún tipo de metas para poder dar cumplimiento a estos objetivos. Ahora, si planificar implica definir hacia dónde queremos llegar, el programar consiste en organizar el camino que permite alcanzar ese destino. En otras palabras, la programación traduce las intenciones de la planificación en una secuencia estructurada de contenidos, actividades y experiencias del entrenamiento. De esta manera, la programación se convierte en el puente entre la intención y la acción. ¿Qué debo entrenar? Que es la pregunta que estamos trabajando desde la programación, pero debo ir más allá. ¿Qué debo entrenar para alcanzar las adaptaciones que me voy a proponer? La respuesta a esta pregunta depende de múltiples factores, entre ellos, ¿cuáles? Las características de la población, el contexto de la intervención, los objetivos planteados y el momento del proceso.
De esta razón, si ustedes observan, mire que no existen programas universales que vamos a aplicar a las diferentes situaciones. Cada programación debe construirse a partir de las necesidades reales de las personas que van a participar del proceso y más aún del contexto, sea deporte formativo, sea programa de actividad física o sea programas para adulto mayor. Vamos a dar ejemplos porque, al igual que el anterior video, creo que a partir de los ejemplos podemos entender un poco más la dinámica. Vamos a iniciar con deporte formativo. En el anterior ejemplo hablábamos de una población con cierta edad. Démosle hoy una edad también a ellos. Niños entre los 9 y los 11 años, digamos que es un proceso de una escuela de formación deportiva. No le coloquemos deporte dentro del ejemplo. Recuerden que lo que Juan Carlos Sánchez está proponiendo dentro de su proceso de entrenabilidad es revisar primero por agrupaciones, deportes de tiempo y marca, deportes de combate, deportes colectivos o de pelota y las otras dos que hemos mencionado. Entonces, ojo, la planificación ya definió el objetivo principal en el desarrollo integral del niño mediante la práctica deportiva. Recuerden que habíamos hablado que no debo ser específico, sino lo que busco es la integralidad en el desarrollo deportivo de mis niños o de mis niñas, en este caso específico de 9 a 11 años. A partir de este propósito, la programación debe organizar experiencias que favorezcan el desarrollo de habilidades motrices básicas, capacidades coordinativas, aprendizaje técnico inicial y situaciones de juego que promuevan la toma de decisiones. Esto significa que los contenidos se presentan de manera variada y deben ser de manera progresiva, priorizando la exploración y el aprendizaje por encima de la especialización temprana. Voy a colocar un ejemplo a este ejemplo, valga la redundancia. Debe empezar desde la programación, como lo menciono, a priorizar estos contenidos. En algunos momentos, en algunos procesos que hemos ayudado a liderar y ayudar a construir, el entrenador, ¿se acuerdan que habíamos planteado que para que efectivamente pudiesen haber adaptaciones mínimo deben haber 2-3 sesiones en la semana? Si no, efectivamente pues no se van a lograr esas adaptaciones. En los programas de escuelas de formación deportiva es la primera deficiencia que podemos llegar a tener, la cantidad de sesiones que estoy programando o que voy a planificar o que voy a periodizar. Pero más aún, vamos a dar el ejemplo real. Son 2 sesiones en la semana, niños de 9 a 11 años, y encontramos entrenadores en el contexto no solamente a nivel departamental, municipal, sino a nivel nacional, que envían a esos niños a 9 a 11 años a correr de manera continua, método de entrenamiento de manera continua, 10, 15 minutos a correr, alrededor del espacio en el que tiene, alrededor de la cancha de microfútbol, alrededor de la cancha de baloncesto o alrededor de la cancha de fútbol. Digamos que no está mal, si su priorización es mejorar la resistencia, pero ojo, estamos hablando de niños de 9 a 11 años. La priorización no debe ser la mejora de la capacidad aeróbica o la mejora del VO2. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos las fases sensibles de crecimiento. El autor que yo les mencionaba, el entrenador Balji, él ya estableció, y a lo largo de la historia en la teoría del entrenamiento deportivo, ya están establecidas cuáles son las capacidades que se deben trabajar, las orientaciones o los tipos de coordinación que se deben trabajar de acuerdo a la edad. Usted quiere de todas maneras que el deportista mejore su capacidad aeróbica. Digamos que el tiempo es el que nos puede decir si usted tiene la razón o la razón la tiene la teoría del entrenamiento. Eso tiene que convertirse en un trabajo autónomo. Eso no puede convertirse en parte de la sesión del entrenamiento deportivo, sobre todo por el tiempo, por la adaptación y por las orientaciones o los contenidos que usted está estableciendo. A manera de ejemplo. Adulto mayor. El adulto mayor
asiste regularmente a las sesiones de la actividad física en un programa comunitario, en un programa que desarrolla el Estado. La programación debe priorizar contenidos relacionados con el equilibrio, la fuerza funcional, la movilidad, la coordinación y las actividades que favorezcan la autonomía en tareas diarias. Si no, los programas no están orientados de manera eficiente. Ahora, otro ejemplo del ejemplo. Hemos observado algunas sesiones en donde a partir de la observación encuentra uno personas que aparentemente tienen un índice de masa corporal en riesgo de obesidad, porque además se evidencia el tejido adiposo por encima de otra estructura muscular, pero también encuentra uno la población que pudiese estar en condición saludable o en condición de bajo peso, de acuerdo al índice de masa corporal. ¿Será que la programación debe estar orientada? ¿La priorización de los contenidos debe estar orientada para la misma población? Cuando tiene tres características completamente diferentes en el somatotipo de las personas que están participando del programa, a manera de reflexión y a manera de ejemplo. La programación representa mucho más que la distribución de actividades dentro de una sesión o una semana de trabajo, hablándolo con un microciclo. Esta programación constituye el proceso mediante el cual el entrenador organiza los estímulos necesarios que puedan favorecer las adaptaciones que previamente he definido. Es la razón principal por qué la programación no debe comenzar preguntándose qué ejercicios realizar, sino qué capacidades, aprendizajes o experiencias necesitamos desarrollar para alcanzar los objetivos que yo como entrenador he planteado en mis niños de 9 a 11 años en una escuela de formación deportiva o en un programa de adulto o de adulto mayor. Cuando la programación responde a las necesidades reales de la población y mantiene coherencia, hay un hilo conductor con la planificación, cada sesión adquiere sentido dentro del progreso y contribuye de manera efectiva a la construcción de las adaptaciones esperadas. Volvamos a las tres preguntas. ¿A quién estoy entrenando? ¿Para qué estoy entrenando? Son dos preguntas que hacen partícipe esencial y debo restar respuesta en la planificación. ¿Y qué debo entrenar? Programación. En el siguiente video, para no aburrirlos de tanta terminología, vamos a dar respuesta a las dos siguientes preguntas en lo que tiene que ver con la periodización. No olviden, a manera de reflexión, el entrenamiento no comienza por el método de entrenamiento deportivo. No empieza pensando en cuáles son los ejercicios y las actividades que voy a trabajar con mi población. Comienza por comprender a quién, para qué y cómo entrenar. Nuevamente, si a usted le está gustando el material que estamos compartiendo, suscríbase. Suscríbase solamente por el hecho de que cada vez que pueda llegar un video, efectivamente le llegue la notificación a usted. Muchísimas gracias. Muy buen día.